Bueno, ya la mención en Facebook ya me aparece acá ahora sí. También por si los colegas querían transmitir a través de sus redes sociales, pueden hacerlo compartiendo el link porque estamos en tiempo real. Eh, entonces, pues para comenzar esta sesión de cierre del seminario en el cual nos reunimos de manera quincenal, en esta ocasión estamos emocionados por tener al profesor Raúl Martínez Solares, que acá en su presentación podrán ver que es profesor de la Facultad de Economía en el área de Mercadotecnia, pero tiene algunas otras cuestiones que nos interesa remarcar, que sus estudios se relacionan con las ciencias políticas y la administración pública, así como una maestría eh, en administración, estas cursadas ahí en la Universidad Iberoamericana y en el ITAM. Pero parte de lo que nos interesa de su perfil para esta sesión de cierre es que hemos tenido ciertas dificultades para establecer relaciones con profesores dentro de la UNAM en estas áreas de investigación, y él es profesor justamente en nuestra facultad, ¿no? Y otra cuestión también importante de mencionar, que normalmente la gente que nos visita es gente que está abocada completamente a la academia y nos da una opinión desde de la economía del comportamiento, desde sus investigaciones, de la parte académica. Y el profesor también puede ser presentado como CEO de Fibra Educa, pero tiene una faceta un poco diferente a la de los invitados que hemos tenido acá, que son completamente académicos, ¿no? Entonces, este perfil resulta interesante para tener una sesión de cierre aquí en nuestro seminario. Entonces, pues, sin tomar más tiempo de la presentación del profesor, le cedo la palabra para que nos pueda presentar lo que tiene para nosotros. Muchísimas gracias, Francisco, gracias, Luis Enrique, gracias a todo el equipo del seminario y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con quienes asisten a este seminario, ya sea a través de Zoom o a través de la transmisión se está dando en Facebook. Yo quiero platicarles un poco de ciertos temas, del enfoque con el que tengo la aproximación hacia la economía conductual, la economía del comportamiento. Y primero déjenme decirles por qué me interesó el tema de la conducta económica. Hace muchos años, prácticamente acaba de surgir el sistema de las Afores en México, estamos hablando hace pues, un poquito más de 20 años, cuando por distintos azares del destino yo acabé siendo director comercial de una Afore, de una de las Afores más grandes que hay hoy, era yo el director comercial en aquel momento. Y en ese entonces, ya había pasado un par de años de la instalación del sistema, había el consejo de administración de la Fibra, era un consejo realmente de notables, o sea, había el director general de la FORE, es quien había sido prácticamente el fundador rector original del ITAM, con un enfoque muy económico, Javier Beristain. Teníamos miembros del consejo que habían sido subgobernadores del Banco Central, digamos, un curvo muy impresionante en términos económicos. Y en aquel entonces empezamos a discutir una presión que ya empezaba desde la autoridad por bajar comisiones. Y yo como director comercial en una sesión tuve que responder a un tema muy puntual donde me decían, oye, a ver, vamos a bajar las comisiones de la FORE en 15 puntos básicos. ¿Cuál es el efecto que vas a tener en términos de ventas de la FORE? Entonces, después de unos minutos de reflexión, les dije de bote pronto en esta sesión de consejo, ninguno. Y hubo una reacción, digamos, de sorpresa dentro del grupo, porque decían, oye, a ver, todos desde una teoría, digamos, económica micro, decían, si tú estás haciendo un cambio en el ajuste del precio, que sería el equivalente a la comisión de las Afores, evidentemente tienes que tener un cambio en el comportamiento de la demanda y eso tiene que provocar que tengamos una demanda. Y en ese momento lo que les dije es que las características del producto que venden las Afores hace que sea muy poco sensible al precio, en este caso el cliente,
En primer lugar, porque se trata de una venta sin desembolso, o sea, para la persona que se cotiza una Afore, digo, al IMSS y que recoge sus recursos, la Afore, no ve la salida de recursos de su bolsa, no tiene una intención de pago, sino que lo ve por atrás, pasa por atrás a través del cobro de las comisiones de sus aportaciones. Y dos, porque les decía que en productos financieros la realidad es que la experiencia que se tenía es que había muy poca sensibilidad al precio, porque había otros elementos en el entorno que hacían que el consumidor se fijara más en estos temas. Se dio una discusión, digamos, interesante y álgida de presión hacia el área comercial para exigirme que yo tenía que modelar cuál iba a ser el efecto en precio. Y les dije en ese entonces, hagamos una cosa, les voy a hacer una pregunta a este consejo que estamos hablando de 20, para alrededor de 20 personas, y si la mayoría me la contesta, entonces tomo como válida la premisa de que tenemos que hacer un efecto sobre comisiones. Y la pregunta es que me digan ustedes cuál es la comisión que les cobra en porcentaje su tarjeta de crédito, la que más usan. Y si usa un silencio sepulcral, porque en medio de todo ese playa de muy ilustres economistas, nadie sabía cuánto le cobraba su tarjeta de crédito. Yo lo que les dije, si ustedes, que son un grupo... Se apagó el micrófono. Sí. ya. Está apagado. A ver, ¿lo podemos abrir nosotros? A ver, voy a intentar abrirlo. Ya está. Ahora Ya me está, perdón. aparece. ¿Ya, Adelante, maestro. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Perfecto. Entonces, les decía que les pregunté que me dijeran cuánto les cobraba su tarjeta de crédito y nadie supo. Entonces les decía, a ver, si ustedes son un grupo de personas que en teoría tienen un conocimiento muy profundo de temas económicos y financieros, en el tema fundamental de precio, que es para una tarjeta de crédito, pues la tasa, no lo conocen, ¿cómo esperan que un grupo de trabajadores en general con un promedio salarial de 6 salarios mínimos tengan un conocimiento específico sobre lo que representa el precio en el caso del cobro de comisiones de una Afore y además eso lo traduzcan en una intención de adquisición? Y a partir de ese momento empecé a estudiar un poco más de los temas conductuales, que fue cuando empecé a abonar, más por la discusión que tenía yo con este grupo, digamos, de muy clásicos economistas, sobre todo desde una perspectiva microeconómica, para hacerles entender que la visión tradicional en términos de la gente racional no era tal, ¿no? Hablando ya de casos concretos reflejados a la operación, en este caso de una empresa. Y en segundo lugar, debo reconocer que me sirvió mucho la economía conductual como un proceso de autojustificación, porque siempre me pregunté por qué, sabiendo tanto de temas económicos y financieros, en lo personal tomaba yo tan malas decisiones tratándose de mis propias finanzas. Entonces, fue una especie de catarsis autojustificatoria para decir, ya entendí por qué se supone que se toman las malas decisiones económicas y financieras. Pero yo quisiera un poco retomar, seguramente ustedes ya lo tienen muy claro, pero hacer una especie de balance, es decir, que hay errores como de percepción o de discusión sobre dónde viene la economía conductual o si es algo reciente. Y yo, junto con algunos planteamientos que se hacen muy puntualmente por grandes economistas, les diría que la economía nació conductual. Si pensamos en Adam Smith, realmente casi siempre se piensa en este concepto de la mano invisible, de la riqueza de las naciones, pero se nos olvida que en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith, como plantea en esta frase, hablaba de que cuando examino mi propia conducta me divido, por así decirlo, en dos personas, y habla de esto, que si lo traemos a un análisis actual en términos académicos, pues está hablando de un modelo cognitivo de doble proceso. Está hablando de que las personas deciden a partir de un modelo que es un componente más racional y un componente más intuitivo. Y esto lo decía Adam Smith, insisto, en la teoría de los sentimientos morales. El tema viene un poco después, porque John Stuart Mill se le adjudica el tema de la abstracción del Homo economicus, pero se nos olvida que John Stuart Mill, antes o para justificar esta abstracción del Homo economicus, tiene estas dos frases muy puntuales, donde señala, no podemos probar formas de gobierno y sistemas de política nacional a escala diminuta en sus laboratorios, no se pueden establecer máximas generales a menos que algunas de las circunstancias del caso particular se hayan dejado fuera de consideración. ¿Qué está diciendo en el siglo XIX John Stuart Mill? Está diciendo, nosotros estamos queriendo entender, comprender la realidad. No está hablando de pronosticarla o de llevarla a un nivel normativo, está hablando de comprensión. Y lo que plantea a nivel de política económica es, como no puedo a nivel de mi laboratorio económico incipiente meter en ese análisis todos los factores para poder hacer generalizaciones
ni puedo hacer una forma de experimentación, entonces tengo que dejar cosas fuera. ¿Y qué es lo que deja fuera en este análisis puntual? Deja fuera partes de la conducta humana y por eso hace esta abstracción del Homo economicus, que en realidad en muchos sentidos viene a generar un efecto negativo a nivel de la microeconomía, partiendo de la premisa de que existe en la realidad este Homo economicus. También más adelante hay que recordar que incluso Keynes, que también, digamos, hoy, sobre todo en facultades como la de la Economía de la UNAM, que tiene, digamos, un peso específico a nivel teórico muy importante, él también tiene frases específicas donde hace señalamientos muy puntuales sobre este fenómeno, ¿no? Y entonces tiene este párrafo, que se los dejo, donde básicamente lo que dice, quizá la mayor parte de nuestras decisiones de hacer algo positivo solo puede ser consideradas como resultado de los espíritus animales, ¿no? Este concepto de espíritus animales que hay que recordar al final de cuentas posteriormente, incluso se retoma en un libro que se llama Animal Spirits, donde trata de explicar esos fenómenos, donde lo que plantea al final de cuentas Keynes es un resorte espontáneo que impulsa la acción y no como consecuencia de un promedio ponderado de los beneficios cuantitativos multiplicados por las probabilidades cuantitativas. Ese último párrafo, en esencia, lo que está diciendo es que uno de los principios básicos a nivel microeconómico del modelo tradicional, que están en base a la teoría de la utilidad esperada, es que esta idea de que los seres humanos podemos hacer este ejercicio de ponderar los beneficios cuantitativos por las probabilidades de ocurrencia, en los hechos no se da. Y que tiene otros resortes que llaman la conducta humana y que explican en ese sentido muchas de las decisiones económicas de las personas. Y más adelante, digamos, siendo un salto kilométrico en el tiempo, pero este primer importante economista conductual, importante porque es el primero que gana un premio Nobel sobre esta aproximación, que es Herbert Simon, que básicamente hace esta referencia a lo que se conoce como los modelos de racionalidad acotada, donde lo que plantea es que en realidad, o sea, dado que aquí lo que dice es que la capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas es muy pequeña en comparación con el tamaño de los problemas, cuya solución requiere por un comportamiento objetivamente racional. Entonces, habla de esos modelos de racionalidad acotada. Entonces, a ver, nos alcanza para ser racionales hasta cierto límite y el resto tiene un nivel de influencia diferente sobre los procesos de decisión a nivel microeconómico. La ciencia económica sigue avanzando y en el tema es que entre esta, digamos, generalización de la percepción microeconómica del Homo economicus, pasa a volverse lo que se conoce como un modelo normativo. Entonces, en vez de tener estudios económicos o aproximaciones que traten de hacer una abstracción para conocer la realidad y para tratar de comprenderla en su complejidad, empezamos a diseñar modelos que parecía que trataban de pronosticar o de decir así se comporta la realidad. Y es a lo que se conoce como la transformación hacia modelos de carácter normativo. Incluso un extraordinario premio Nobel a nivel de modelos macroeconómicos como Robert Lucas tiene una entrevista donde él señala, tratamos de explicar una economía de 300 millones de personas, hablando de la economía de Estados Unidos, con 5 fórmulas. Eso es abstracción pura. Entonces, hay un reconocimiento que estos modelos macroeconómicos, que evidentemente tienen un trasfondo microeconómico porque se derivan de la, digamos, de la agregación del comportamiento de esos agentes supuestamente racionales, generan un comportamiento, pero lo que dice Lucas es, al final de cuentas estamos haciendo una abstracción. Es una abstracción para comprender la realidad, pero en algún momento, al cambiar estos modelos normativos, estamos pensando que tienen un efecto puntual como de explicación. Hay otro tema que incide, digamos, en este proceso a nivel de la teoría económica y de los estudios económicos, y hay este artículo muy bueno que se llama la matematización de la economía, de la teoría económica, donde lo que plantea Debrau es que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la teoría económica se centró en una fase de matematización intensiva. Y habla de un proceso de transformación importante, porque esta fase lo que dice es que genera un tema donde provoca tensiones a nivel del análisis económico, y entonces entramos en una fase donde todo se explica o se quiere reducir al tema de modelación económica, que no es que en sí mismo esté mal o que tenga un efecto, sino que deja de lado otros temas y que vuelve a la matemática el fin en sí mismo, más que en una herramienta para explicar una conducta económica. Y hay esta frase que es buena por dramática, de Kenneth Fielding,
que lo que planteaba, decía, las matemáticas aportaron rigor a la economía, desafortunadamente también aportaron el mortis. O sea, lo que dice es, las matemáticas en cierto sentido le imprimieron un rigor mortis a la economía y la volvieron este cuerpo teórico como rígido, ¿no? Adicionalmente, hay un tema, este es un artículo que le recomiendo mucho, que escribió Ronald Coase, que se llama Salvando la economía de los economistas. Y lo que plantea es que la economía, un poco por este proceso de matematización, se volvió algo que está ajeno a la discusión del fenómeno humano y social real, ¿no? Donde se produce un nivel de abstracción tal que se aleja, digamos, de la necesidad de explicar puntualmente y de manera lo más cercana en aproximación a la realidad objetiva como se presenta, y se convierte en un ejercicio de modelación donde sí sirve para hacer una abstracción, pero en muchos casos es un ejercicio más centrado en el ego del investigador que en la capacidad real de generar un conocimiento específico sobre los fenómenos económicos reales. Donde se aleja de la investigación empírica y en muchos sentidos lo que encontramos es que se vuelve un ejercicio basado en modelos, pero donde hay muy poco reconocimiento de la necesidad de investigación empírica. Es hasta, digamos, en la época de la Guerra Fría, donde se produce un fenómeno muy particular, donde a partir del desarrollo de la teoría de juegos, entre otros casos, se empieza a tratar de hacer elementos para medir los elementos de decisión, y es cuando se utiliza como referencia temas como la teoría de utilidad esperada, y se modela a partir de investigación empírica, donde se encuentran que existen esas contradicciones inherentes en lo que se plantea el modelo de la utilidad esperada contra lo que encuentran en la realidad. Y pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, todos conocemos a nivel de micro, digamos, principios como la transitividad, donde si el sujeto prefiere el producto A sobre el producto B y el producto B sobre el producto C, invariablemente prefiere el producto A sobre el producto C. Pues resulta que, de acuerdo a lo que sabemos hoy en investigación empírica, dadas ciertas condiciones, no es infrecuente encontrar que el consumidor prefiere el producto C sobre el producto A, ¿no? En temas como framing, que señala Thaler, en temas como otra serie de elementos que generan sesgos en la información de la conducta, que en fin generan esta serie de procesos donde al final de cuentas se rompen esos supuestos de la teoría de la utilidad esperada, y muchos de los supuestos que a nivel microeconómico son la base fundamental de la creación de todos los cuerpos agregados a nivel por ejemplo, de macroeconomía o incluso de política monetaria, que lo vamos a ir viendo, que parten de ese supuesto fundamental de un agente económico racional que es capaz de analizar información y tomar decisiones racionales. También otro aspecto importante es destacar que hoy donde estamos en un momento, y me refiero, estamos hoy en la última, un poco menos de una década. Traemos todavía a nivel académico en muchas universidades, la UNAM entre paréntesis no la excepción, es a veces secreto, a veces no tan secreto, desprecio al enfoque conductual. Y tú puedes encontrar maestros que no te lo van a decir de manera abierta, pero cuando quieres hacer aproximaciones conductuales a la investigación, te dicen, eso está en el campo de la psicología, no nos contamines a nosotros queremos analizar la economía desde los modelos más tradicionales. Si encuentras a algunos economistas que se dicen heterodoxos, pero para este tema son absolutamente ortodoxos, no reconocen ningún tipo de validez en alguna aproximación que le confiera una aproximación conductual que le agregue la capacidad explicativa al modelo, ¿no? Del otro lado, lo que hemos encontrado también es un desarrollo muy avanzado y de muchísimas expresiones de enfoques conductuales que caen en el extremo de simplificación que critican del lado de la economía tradicional, porque llevan a los alcances de los aspectos conductuales en las sesgos, por ejemplo, o a sesgos heurísticos, a sesgos conductuales, y los tratan de volver una generalidad y están incurriendo en el mismo efecto de sobregeneralización y sobresimplificación que incurren aquellos que a nivel de modelos tradicionales están. Francisco, no sé si se está cortando. Justo eso te estaba escribiendo personal. Creo que a mí no me aparece, de hecho. Sí, ya se salió. Sí, no, bueno, ya parece que Ah, ya está de apareció. nuevo en la sesión.
Lo Ya rebotó está. y ya volvió a entrar. Maestro Sí, Raúl, no ¿qué sé, tal? ¿qué tal? No sé qué pasó que me botó el Zoom, pero ya afortunadamente se reconectó solo. Sí, sí, ya lo escuchamos bien. Adelante, maestro. ¿Podría repetir lo último, por Perfecto, favor? claro. Déjame volverles a compartir. Les decía que en esta visión, donde ciertas, digamos, visiones conductuales, lo que está haciendo es ejercer el mismo nivel de sobresimplificación que ejercen aquellos que hoy critican. Entonces, tienes hoy investigaciones que tratan de darle un carácter general, como de verdad absoluta, a ciertos enfoques conductuales, lo que provoca que en los hechos estemos incurriendo en una sobresimplificación y en una sobreestimación de la capacidad explicativa del enfoque conductual, y peor aún, en una sobreestimación de los resultados esperados de la aproximación conductual, sobre todo cuando se trata de temas de política pública o cuando se trata de análisis específicos de ciertos fenómenos de la conducta humana. Eh, del otro lado están aquellos, ¿no?, que un poco lo que están diciendo es: no negamos la validez de los modelos en términos de un modelo abstracto que busca generar un efecto de explicación y de comprensión de los fenómenos económicos. Lo que estamos queriendo hacer es agregarle una capa de explicación, agregar o incrementar la capacidad explicativa de los modelos tradicionales. Y esto lo vemos incluso de manera siquiera ejemplificativa en el caso que tenemos hoy, que la Universidad de Chicago, que es casi por definición histórica y hasta satanizada por algunos grupos, como la escuela que tenía, digamos, la versión mucho más puntual de esta visión tradicional económica de los modelos económicos, la cuna de los Chicago Boys satanizados a nivel mundial, que hoy es la cuna de uno de los premios Nobel de Economía más puntualmente vinculados con la economía conductual, que es Richard Thaler, que desde adentro de la propia universidad está generando esta visión. Entre paréntesis, Richard Thaler es de los primeros premios Nobel de Economía que su investigación no tiene una ropaje matemático muy intenso. Hay muchos premios Nobel de Economía que están enfocados en temas económicos. La misma teoría perspectiva de Kahneman y Tversky, que trata de tener este ropaje matemático, digamos, de fórmulas, ¿sí? Thaler no, Thaler sí lo incorpora, pero Thaler se centra mucho más en la explicación conceptual de entender la fenomenología, y esto, insisto, si lo contrapunteamos contra el hecho que Chicago era la cuna de esta visión súper centrada en la parte de modelos tradicionales que parten de la idea de un hombre económico, pues entonces resulta relevante si esta aproximación donde lo que tratan de hacer es incrementar la capacidad explicativa de los fenómenos. Ahora, ¿qué estamos encontrando también? Y este artículo, digo aquí una aproximación muy general, pero ¿qué es lo que dice en una crítica Gerd Gikenreserler, de estos apellidos impronunciables que necesitamos regalarle unas vocales para que se hagan más fáciles de pronunciar? Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que la economía del comportamiento comenzó con la intención de eliminar el punto ciego psicológico en la teoría de la elección racional y terminó retratando la psicología como fuente de racionalidad. Entonces, se fue al otro extremo, y en ese sentido, otra vez, estamos provocando este fenómeno donde de repente la investigación conductual tiene lo que él le llama el sesgo del sesgo. Y entonces ves muchas investigaciones hoy donde desde el título es evidente que el investigador trae un sesgo en la identificación de los sesgos, donde trae una visión preconcebida para abordar el objeto de estudio, cuando el principio, evidentemente imposible de alcanzar a nivel absoluto, es aproximarnos al objeto de estudio con el mayor grado de objetividad posible, sin preconcepciones sobre el objeto de estudio. Porque me ha tocado, afortunadamente, dirigir muchísimas tesis, pero en ocasiones, desde la propuesta del título de la tesis, ya notas un sesgo sobre la percepción del objeto de estudio. Y en ese sentido, lo que ha ocurrido mucho en la investigación conductual es que hay esta preconcepción donde tengo un sesgo para identificar el sesgo, y eso evidentemente genera, es como si estuviera yo viendo mi objeto de estudio con un cristal que le puse al microscopio que tiene su propia distorsión. Entonces, estoy generando el efecto otra vez contrario al que quiero, y eso está siendo utilizado por muchos críticos de la aproximación conductual como para decir: ¿ves? Están ustedes también incurriendo en este tema, y eso es un tema que nos hacemos investigación en materia conductual o de ciencias del comportamiento tenemos que ser más cuidadosos, porque es
la mejor manera de lograr una mayor precisión, digamos, en la investigación y, por supuesto, a nivel de rigor metodológico es lo correcto. Hay también el mismo caso Sustein, que también es alguien que ha tenido aproximaciones conductuales importantes. Lo que plantea es que, por ejemplo, a partir de este desarrollo de Richard Thaler en lo que se conoce como los noches, o que en México el libro desafortunadamente se tradujo como un pequeño empujoncito, creo que lo tradujo el mismo que traduce los títulos de las películas, así está de mal traducido. Pero lo que plantea es que también hubo una sobredimensión del efecto de los notches en términos de su utilización para distintos tipos. ¿Y qué encontró? Que en ocasiones hay este fenómeno donde el notch no está bien planteado y produce confusión en el público objetivo, donde los efectos son muy de corto plazo. Entonces, digamos que el receptor, los receptores o los consumidores o los agentes a los que se les trata de influenciar con el notch tienen, digamos, un efecto de corto plazo porque rápidamente hay un efecto de compensación o de reevaluación, digamos, del modelo de decisión y entonces se pierde el efecto de largo plazo en el notch. En otros casos producen este concepto que se llama, que le ponen la traducción así directa es reactancia, que es como una especie de reacción negativa hacia el impulso del notch, que parte de esta visión en algunos casos de que el consumidor o los agentes económicos o la sociedad percibe esta visión como de paternalismo libertario, de yo te voy a decir qué tienes que hacer y te voy guiando para que lo hagas y genera una reacción negativa. Otros porque parten de un ejercicio inexacto donde aquellos llamados arquitectos de la elección están comprendiendo de forma incorrecta cómo se da la decisión, en ocasiones por falta de profundidad, en ocasiones porque ellos mismos están mirando el objeto de estudio con un sesgo, y en otros porque el efecto del notch es tan débil que la propia realidad genera un efecto compensatorio que al final de cuentas genera un efecto neto sobre el fenómeno que tenemos a abordar, ¿no? Entonces esto lo plantea K. Sustein, pero insisto, es un tema donde hoy tenemos que cuidar, donde la aproximación conductual se cuide de estos elementos para no caer exactamente en lo que tanto criticamos de otras aproximaciones previas. ¿Qué sí ha hecho el enfoque conductual de manera muy importante, entre otras grandes cosas, ¿no? Uno me parece muy importante es que en cierto sentido ha devuelto el análisis al centro del análisis al individuo. A nivel económico, por ejemplo, mi percepción es que se nos olvida que digamos, el elemento más simple de decisión o de análisis de la ciencia económica es el individuo en tanto consumidor. Cuando hablamos de todas las teorías económicas, al final de cuentas se trasladan ese fenómeno, se trasladan al conjunto o a los individuos tomando decisiones como personas, que generan efectos económicos de mediano o largo alcance o macro o con distintas incidencias en distintas facetas de la vida económica del país o a nivel mundial. Entonces, eso me parece que es importante y que también ha permitido la revisión de esta microfundamentación de los modelos macroeconómicos. Todos los modelos macroeconómicos, en esencia, tienen un nivel de fundamentación en lo micro. Y si lo micro tiene un efecto, digamos, imperfecto en la forma en la que parten de un modelo de racionalidad, evidentemente los modelos macro van a cojear de ese pie, porque desde la base tienen esa debilidad. Y entonces, ¿dónde lo empezamos a ver hoy de manera puntual que se empieza a revaluar? En temas aparentemente tan técnicos, por ejemplo, como la teoría monetaria. Si recordamos, cuando hablamos de teoría monetaria, se habla de las correas de transmisión de la política monetaria, se habla de algo como estrictamente técnico, racional y analítico. Hablamos de la correa de transmisión por el lado del crédito, por el lado del consumo, por el lado del premio al ahorro, ¿no? Como mecanismos puntuales que hacen que la teoría de la política monetaria, al final de cuentas, yo siempre que trato de sobresimplificar y explicar a alguien qué representa, les digo que para aquellos que son de mi generación, representa lo que cuando te aventabas en una bajada pronunciada en CEU, en tu avalancha, era el palito con el que frenabas y soltabas. Eso es la política monetaria. Es un freno o lo sueltas para que se vaya, agarre velocidad. Pero al final de cuentas, una de las correas de transmisión que siempre hablamos es el anclaje de las expectativas de inflación. Pero ese concepto típicamente está muy planteado a partir de esta racionalidad del agente económico. Y cuando hablamos de expectativas de inflación, es en los fenómenos en los que más claramente se manifiestan los fenómenos de irracionalidad o de comprensión o incomprensión o de sesgos que afectan las decisiones de formación de precios. Y déjenme ponerles un par de ejemplos que me parecen relevantes en este sentido.
Hace mucho tiempo conocí a un vicegobernador del Banco de México, ya muy pasado, que me decía, la inflación atravesó la economía real cuando el que te sube el precio es el bolero. Entonces, pensemos en el tema de formación de precios. Eh, Cuando lo analizamos a nivel de grandes modelos, vemos cómo estimamos que el agente económico reacciona frente a los datos de inflación de una cierta manera. Pero, por ejemplo, hay estudios que te muestran que al mismo dato de inflación, el agente económico responde de manera diferente dependiendo de la trayectoria previa, si está subiendo o si está bajando, y dos, de ciertos factores como la percepción de confianza. Y al mismo tiempo, en ciertos sectores, de la capacidad que piensen que tienen de anticiparse a movimientos futuros de la inflación. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo trivial. El señor que le compras el jugo de naranja, voy a inventar el precio porque en esta ciudad hay una gran diversidad de precios del jugo de naranja. Pero imaginemos que el vendedor de jugos te cobra el jugo de naranja en 50 pesos. Si ese vendedor de jugos, tú le cuentas y le dices que la inflación subió en 5.6%, ese vendedor de jugos no te va a vender el jugo y te va a decir, ¿sabe qué? Que ahora su jugo vale 52 pesos con 80 centavos. Ese vendedor de jugos va a redondear. Y muy probablemente lo que va a redondear es que va a redondear además con un factor absolutamente subjetivo para pensar cómo se cubre con frente al futuro. Y en ese caso, la visión específica que tenga ese formador de precios va a depender de otros factores y de cómo se pretende cubrir y de su percepción en muchos casos como de algo que a nivel psicológico como se conoce como locus de control externo, que de la capacidad que piense que él tiene para incidir sobre su resultado frente a eventos futuros. Entonces, en algunos casos es muy probable que ese vendedor de jugos te ajuste el precio y diga, ya no vale 50, vale 60, porque sabe que no puede estar ajustando el precio en el tiempo, porque se pretende cubrir contra el evento pasado, pero dependiendo de cómo percibe el futuro, se pretende ajustar contra el evento futuro. Entonces, toda esa conjunción de elementos se vuelve extremadamente conductual y lo que vemos es como en ciertas industrias, ciertos factores, esa alimentación de precios que responde a temas absolutamente conductuales, subjetivos y frecuentemente irracionales, tiene un efecto final sobre la formación de precios a nivel general de la economía y sobre la duración de los procesos. También pensando en temas de inflación, vemos cómo la inflación queda como una especie de elemento de memoria colectiva. Y entonces encontramos países como Alemania, donde todavía hasta hace relativamente poco tiempo, digo, ya los últimos fenómenos han ido en sentido, pero Alemania durante décadas, muchísimas décadas, a nivel de política económica, la sociedad reprobaba cualquier tipo de decisión económica que tuviera el menor indicio de provocar un efecto inflacionario. Y si tú rastrabas a nivel sociológico cuál era el elemento detonante de esa visión, tenía que ver con que en la memoria colectiva alemana, la última gran inflación, que fue la reinflación de la República de Weimar en el periodo entre guerras, fue para ellos, para muchos en la historia de esta psique colectiva alemana, uno de los elementos que explicó en esa destrucción, digamos, de la capacidad económica de los hogares, la posibilidad de surgimiento del nacionalsocialismo y la debacle posterior del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tienes países que tienen esa memoria colectiva. En México, por ejemplo, hoy ya no tanto, pero todavía hasta hace una década lo veíamos, como en la memoria colectiva de los hogares, el tema de las devaluaciones era un tema importante. Y tenías muchas personas que te hablaban hoy todavía, hace años o meses incluso, del tema devaluatorio y les decía, oigan, nada más acuérdense que ya no hay devaluaciones en México. La devaluación era cuando el tipo de cambio era fijado por el Banco Central y entonces ante desequilibrios generales el Banco Central decretaba una variación del tipo de cambio, que era fijo, y decía, decreto que hay una devaluación y entonces ya no vale 2.50, vale 18, ¿no? Pero ahí lo que tienes es un modelo donde el tipo de cambio se está moviendo y lo que tienes es valuaciones o subvaluaciones de la moneda en función del comportamiento de los mercados internacionales y donde hoy además incluso el tema del tipo de cambio tiene un comportamiento casi oligofrénico, donde tienes comportamientos que no pronosticas bajo ningún modelo porque tiene una incidencia de factores importantísimos a nivel global. Entre otros, el hecho de que el 80% de las operaciones en pesos no se realizan en México, se realizan fundamentalmente en operaciones de cobertura
de manera muy importante en Asia, ¿no? Porque el peso es fuera del renminbi, es la moneda más tradeada a nivel mundial de las economías emergentes y provoca que haya muchas transacciones de cobertura en pesos. Y entonces, pero si tú hablas a nivel de los agentes económicos en México, lo que encuentras es esta visión donde la devaluación y qué puede ocurrir cuando responde más a una lógica de memoria histórica económica que tiene un efecto de conducta sobre las decisiones presentes que no encuentras en otras sociedades. También cuando hablamos, por ejemplo, a partir de política fiscal, lo que ha permitido el enfoque conductual es entender la capacidad real o cuáles son los alcances de políticas específicas. Por ejemplo, lo que se conoce como fat tax, ¿no? Estos impuestos a los productos de alto consumo calórico, esos impuestos a las bebidas carbonatadas, ¿no? A reserva de que hay muchos estudios y que puede haber opción, pero si vemos, por ejemplo, el comportamiento en México del consumo de refrescos, de la demanda de bebidas carbonatadas, durante el previo y el inicio del impuesto a bebidas carbonatadas, lo que vemos es sí un pequeño efecto negativo en el consumo y rápidamente recupera no solo el nivel previo, sino la trayectoria esperada y estamos hoy en los mismos niveles pronosticables de crecimiento de la demanda que teníamos antes del fat tax. Entonces, podemos decir, me expliquemos lo más como un instrumento recaudatorio, no como un instrumento de política pública que trata de buscar contener un tipo de ahorro. El etiquetado frontal, ¿no? Hoy sabemos que es deseable que tengamos información de ese público consumidor, sí, pero también sabemos que es muy improbable o que el efecto es muy limitado en que una persona llega a comprar a la tienda sus pingüinos y que los compre, los tenga a la mano y de repente diga, caray, tengo 3 sellos de exceso en este momento lo dejo porque no quiero afectar mi salud. Eso no ocurre en la realidad, en el consumo. Entonces, entender cuáles son los alcances reales en tema de política de esta naturaleza, sobre todo también hablando de política pública, en temas como la salud. Sabemos hoy que campañas publicitariamente exitosas, como Chécate, mídete, muévete, pues todo el mundo se acuerda de la canción, todo el mundo la bailaba, pero no ejerció ni un gramo de efecto sobre cambios en la conducta alimenticia de las personas en México, con un efecto real sobre la reducción. En cambio, tenemos casos muy puntuales, como el que se presentó en Dubái, que ustedes a lo mejor conocen, donde durante la época del Ramadán generaron este efecto de decir, a ver, durante el Ramadán, que es una etapa religiosa, que implica ayuno durante el día, donde implica una etapa de reflexión, a las personas que pesen más de cierto nivel, que tengan cierto nivel de obesidad, que se les califique y se inscribe, a todos aquellos que durante el Ramadán bajen más de 2 kilos, se les premia cada kilo con 1 gramo de oro. Entonces, tienes un efecto muy específico que sí es económico, pero que está muy basado en la forma de aplicación durante una etapa de recogimiento espiritual, en una cultura donde el oro como valor tiene un gran valor a nivel no solo económico, sino a nivel de valor social, y que generó un efecto muy favorable en ese momento coyuntural, que claramente a nivel de política pública tuvo un efecto específico, o como otras pruebas, como las que se han hecho en materia, por ejemplo, ahorrar energía en California, donde el tema de cómo te ves en relación con tus vecinos, con un efecto de peer pressure, genera mucho más efecto de ahorro que las medidas tradicionales de vas a ahorrar este dinero o vas a contribuir al calentamiento, a disminuir el calentamiento global. O sea, el efecto de decirle, tú te ves peor que tus vecinos, fue mucho más efectivo en ese sentido. Y también en temas que hoy se discuten como algo que lo hemos visto y decimos que no volveremos a aplicar, pero el tema de las burbujas especulativas, que lo vemos recurrentemente, que entre paréntesis, hay que recordar que en el 2013, en el mismo año que recibieron el premio Nobel, 2 economistas, por visiones completamente diametralmente opuestas, ¿no? Eugene Fama por esta visión de los mercados eficientes, Robert Shiller por esta versión irracional de las burbujas especulativas. En el fondo son versiones absolutamente contrapuestas. Que hay un reconocimiento implícito de la teoría económica con ese premio. Ambos. Que la teoría económica no es un cuerpo homogéneo, sino que tiene muchísimas herramientas con distintos enfoques que permiten tratar de tener aproximaciones a la realidad. Entonces, la explicación de las burbujas especulativas es algo que seguimos estudiando, que pensamos que ya las conocemos y que podemos evitar que ocurran y que es inevitable que ocurran, ¿no? Las últimas que hemos visto, el tema de las criptos, por ejemplo, donde tienes comportamientos absolutamente irracionales en materia de criptos, te generan una destrucción de valor en algunos casos. Nada más vuelve a tener un pequeño rebote y vuelves a tener los mismos agentes gritando la misma versión sobre que ahora sí viene el crecimiento
de los criptos, y tienes a grandes fondos como BlackRock ya creando portafolios de ETFs vinculados a criptos que le dan valor, entendiendo no a la cripto como tal, como mecanismo, sino más bien a la utilización de la tecnología para encriptación de datos que tiene un valor fundamental para transacciones futuras. En algunos casos es importante entender que lo que sí ha hecho el enfoque conductual también, y esto es un tema personal que me parece importante, y déjame hacer una reflexión un poco hacia atrás. En modelos matemáticos, en teoría de caos, por ejemplo, se habla de una cosa que se llama comportamientos deterministas de sistemas estocásticos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es un poco teoría de fractales. Si nosotros, bajo ciertas condiciones, realizamos o tenemos una serie de formulaciones estocásticas, lo que encontramos en muchos casos es que la repetición de ciertos elementos estocásticos y aleatorios genera en el tiempo un patrón determinista, ¿no? Lo vemos en teoría de fractales, por ejemplo. Cuando en teoría, pues si es estocástico, pues es estocástico y el resultado debe ser aleatorio y debe ser aleatorio sistemáticamente, no generar patrones. Pero al mismo tiempo, entonces, vemos del otro lado un tema donde patrones deterministas, bajo ciertas condiciones, generan fenómenos estocásticos. Y el tema de la conducta humana es uno de estos. ¿Por qué? Pensemos un poco en lo que se plantea cuando se analiza las predicciones sobre el clima. Hoy la ciencia es capaz de predecir con muchísima certeza cuál será el clima mañana, ¿no? Y aún así tiene un margen. Pero conforme yo alargo el tiempo de pronóstico, la incidencia de factores que empiezan a concurrir en la determinación del clima es tan grande que puede generar un efecto negativo. No negativo, pero donde disminuye la capacidad de pronóstico. Un ejemplo que siempre uso es, si yo estoy tratando de medir cuál es el efecto de generación de una onda cuando tiro una esfera perfecta de acero en un cuarto completamente controlado sobre un estanque de agua perfectamente controlada, con superficie, fondo perfectamente distribuido, y yo tiro a una altura determinada, por teoría de fluidos yo puedo calcular cuál será el efecto de la generación de la onda. Pero eso es un elemento determinista y me permite conocer cuál es el resultado determinista que tendrá esa acción. Pero si yo, en vez de tirar una esfera perfecta a cero, lo que tiro es una piedra irregular y ya no la tiro en un estanque cubierto, lo tiro en un estanque abierto donde el fondo es irregular, donde puede haber plantas, donde hay viento, y no tiro una piedra de manera directa y vertical, sino la tiro en diagonal, y ya no tiro una, sino tiro 50 al mismo tiempo. Entonces, en teoría yo podría modelar cada una matemáticamente, pero la realidad es que el efecto de cancelación o de reforzamiento de distintas ondas al final va a provocar un efecto estocástico. Y eso es mucho de lo que ocurre cuando hablamos de temas de conducta. Cuando lo queremos mapear a nivel general, esta interacción de muchos fenómenos en particulares genera este comportamiento estocástico al final que hace muy difícil de plantear y de poder, digamos, aterrizar de manera puntual. ¿Hacia dónde va el enfoque conductual? Yo creo que hay un área donde está muy claramente desarrollada, estaba desarrollada desde antes de que supiéramos que existía el enfoque de economía conductual, que es en la parte de mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con mercadotecnia de productos y servicios, donde claramente la investigación conductual tiene una serie digamos, de capacidades importantes, donde, como diría el tío del hombre araña, hay que recordar que con un gran poder se tiene una gran responsabilidad, porque el uso de mecanismos de investigación conductual, pues puede generar la capacidad en las empresas para ejercer una orientación en ocasiones hasta perversa frente a la conducta de los consumidores. Pensemos en un tema muy puntual. La venta de tabaco, la publicidad de tabaco, la publicidad, mejor dicho, de tabaco está prohibida prácticamente en todo el mundo, y sin embargo sigue habiendo consumidores de tabaco. Y lo que vemos es que hay estos mecanismos donde tú ves muchísimos programas o series de televisión donde lo que ves es a personas fumando de una manera tal que después de verlos fumar, hasta alguien que tiene 20 y tantos años de fumar como yo, que te vuelve a antojar, ¿no? Entonces, ¿tienes mecanismos laterales para generar estas incidencias sobre el patrón de los consumidores? Sí, tienes muchas herramientas. Tiene que haber una capacidad para vigilar la forma en que esto sea con un comportamiento ético, que no rebase ciertos elementos, por supuesto. Pero claramente hoy la investigación conductual sigue teniendo una fuerza importantísima en este tema. Lo tiene hoy también la parte de mercadotecnia política. En algunos casos de manera muy perversa, en otros casos de manera muy dirigida, pero lo que vemos es claramente una capacidad de generación de la comprensión de los fenómenos conductuales para dirigir. Pensemos tan solo, por ejemplo, por no hablar hoy en México, que la cercanía, hablemos del caso de Estados Unidos, donde
una persona es capaz de leer e identificar el descontento de una parte muy importante del electorado, a la que es capaz de identificarle un enemigo supuesto, que puede ser China, puede ser los mexicanos, en fin, y aglutinar alrededor de él estos grupos descontentos con una propuesta que de ninguna manera los favorece, ¿no? Porque al final de cuentas, una propuesta que trata de decir que le quitamos impuestos a los multimillonarios, diciéndole que al más fregado del norteamericano, del Rusty Belt, que perdió su empleo, que con eso le va a ayudar, pues evidentemente es un contrasentido. Sin embargo, esa comprensión, digamos, de los factores que mueven la conducta humana a nivel político ha sido de mucha utilización, en algunos casos con finales desafortunados. También es importante entender que el enfoque de la investigación conductual tiene un alcance importante. Si entendemos los límites y sin sobredimensionar expectativas en política pública. Hay mucho por hacer, por ejemplo, en México en materia de salud. México presenta por distintas razones, aunque van en ocasiones de temas muy pragmáticos, como la sustitución de la caña de azúcar por fructosa de maíz en los 80s, que es lo que detona en realidad este crecimiento del síndrome metabólico. Pero hay cosas por hacer en una sociedad que crecientemente tiene problemas en ciertos fenómenos epidemiológicos, como el síndrome metabólico, la diabetes, entre otros, que generan un peso específico de manera fiscal al Estado y que además alteran, digamos, ciertos patrones de sobrevida y de sobrevida en condiciones de salud. En temas de ahorro, en fin, que tienen impactos muy importantes en temas como la educación, de manera muy relevante. ¿Qué recomendaciones, digamos, generales podría hacer un poco desde mi perspectiva, desde mi experiencia? Una que me parece importante, y ese es un autogol, es que la investigación no debe ser un ejercicio egocéntrico y de autosatisfacción, debe generar valor. Hoy, si leemos mucho de lo que se realiza en investigación en materia de economía conductual, son ejercicios destinados más a autodemostrarnos la enorme capacidad que siento que tengo como investigador, que a generar un efecto real de comprensión sobre un fenómeno económico que se traduzca en un valor específico para la sociedad o para la ciencia en términos de comprensión. Entonces, un poco lo que decía en el artículo anterior, hoy la discusión económica hoy se ha vuelto una discusión donde de investigadores se hablan en un lenguaje críptico entre ellos. Debemos de recuperar el valor de la ciencia económica y de la ciencia conductual para hablar con la sociedad, tener un proceso de interacción, interlocución con la sociedad que genere un efecto positivo, digamos, de evolución de la ciencia económica en términos de convertir esto en una investigación que realmente genere valor científico y genere valor social. Y por último, algo que decía anteriormente, ¿no? Hoy vemos una parte muy importante de la investigación que analiza los sesgos desde sus propios sesgos. Este ejercicio de autorreflexión como externa, como si fuéramos capaces de hacer este desdoblamiento en plano astral y ver la forma en que nos aproximamos al objeto de estudio, es fundamental para evitar que estemos realizando investigación con sesgos de origen que hacen que nuestra investigación al final no tenga una utilidad y no tenga una validez metodológica o científica puntual, porque estamos generando un análisis desde un sesgo preconcebido. Entonces, la aproximación del objeto de estudio a partir de un análisis lo más objetivo posible, reconociendo que no existe la subjetividad ni siquiera en la física, ¿no? Que este fenómeno de observar, este proceso en físico donde si yo observo al electrón lo altero, ¿no? Lo mismo ocurre en las ciencias sociales o en la ciencia económica particularmente, pero debo tratar de eliminar esos sesgos que los traigo precondicionando la forma en que abordo el objeto de estudio. Pues esos serán algunos de los elementos que yo quería comentar con ustedes y pues quedo atento a cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Creo que fue una charla muy, bueno, súper interesante, y que toca muchos de los temas que hemos visto aquí de manera bastante sintética y me parece interesante que lo aborde desde perspectivas que quizá no tenemos tan revisadas aquí. Por ejemplo, menciona varias veces, obviamente, por a lo que se dedica como profesor a la mercadotecnia y algunas cosas, siendo que muchas veces aquí estamos acostumbrados a pensar únicamente la valía de los aportes de las ciencias del comportamiento a la política pública, ¿no? Desde una manera más de economista del sector público, etcétera, y no estamos tan acostumbrados a esos enfoques
desde la visión de la mercadotecnia, lo cual me parece interesante. Yo tengo un par de opiniones, pero me gustaría comenzar a abrir la ronda de preguntas por si hay alguno de los asistentes que quiera preguntar antes de Luis o de mí. Entonces, como se maneja aquí es que vamos a inaugurar una sesión de preguntas y respuestas y si va habiendo preguntas tanto en el chat o a veces hay preguntas en Facebook o con alguno de los asistentes que quiera abrir su micrófono, eh, pues damos paso a ellos, ¿sale? Claro Entonces, que sí. eh, aquí ya tenemos, yo voy a alzar mi mano solo diciéndolo, más tarde pregunto yo, pero ya tenemos una primera pregunta de nuestro colega Francisco Almonacid. Si quieres, te damos la palabra, Francisco. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo tengo dos preguntas. Lo primero es con relación a una confusión que yo detecto, no solamente, bueno, más bien sí una confusión, pero sobre todo de personas que están un poco fuera de la economía, y es con relación a la confusión entre economía y crematística. Creo que varias de las críticas que se hacen a la economía en general, pero también a la economía del comportamiento, tienen un poco relación con estas cuestiones. Y también la parte que hablaba de un lenguaje que nos permita dialogar más de cerca con la sociedad, sí creo que es importante, pero también retomar y dejar muy claro que hay cuestiones que solo los economistas pueden abordar y que lo hacen muy bien, y eso también hay que dejarlo muy claro. Y en la parte del diseño metodológico, aquí ya hemos discutido también con suficiente profundidad, pero quisiera conocer su opinión respecto a las formas de obtener información en la economía conductual. Porque una cuestión es como datos autorreportados, es decir, cuando a través de cuestionarios, encuestas, entrevistas, preguntamos a las personas acerca de lo que ellos o cómo actuarían en determinada situación. Y la otra parte o un enfoque que aquí hemos tratado de abordar con suficiente profundidad y como irlo disectando para entender estas cuestiones conductuales es cuando hacemos experimentación, cuando el comportamiento se hace observable. Entonces, ¿cuál sería como su opinión en estas dos cuestiones? Y ya, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Mira, digo, planteas temas muy interesantes y muy complejos a la vez, ¿no? Uno, déjame decirte, uno de los principales, digamos, patas de las que cojea el tema conductual es precisamente el tema experimental, ¿no? Porque el alcance de la experimentación está limitado hasta por razones prácticas o razones de recursos. O sea, de repente yo he tenido que dirigir investigaciones sobre temas conductuales y pues cuál es el alcance que tienes para hacer una investigación cuantitativa donde tu muestra, estoy haciendo una investigación sobre el comportamiento de los jóvenes mexicanos en el ahorro. O sea, la capacidad que yo tengo a ese nivel para construir una muestra representativa es cero, ¿no? Lo que puedo hacer es generar enfoques mucho más pequeños y tratar de hacer pruebas con muestras representativas sobre una muestra mucho más chica, sobre un universo mucho más chica, y decir, por aquí encuentro, que es casi siempre lo que ves en la investigación conductual. Decir, a ver, estoy haciendo una prueba, que entre paréntesis, mucho que se la critica la investigación conductual académica, por ejemplo, en Estados Unidos, se dice, oye, el 80% de tus muestras son alumnos de economía, que los ocupaste como tu carne de cañón para hacer tu investigación. Entonces, ahí de entrada traes un sesgo en la forma, ¿no? Pero dejando de lado esto, es un tema que le duele a la parte experimental, ¿no? Es en la medida que yo sea capaz de ir construyendo muestras que aunque sean sobre universos más pequeños, después en este diálogo, digamos, con otros investigadores, yo puedo ir replicando en otras partes, puedo tratar de extrapolar y ver si esos datos de una manera se replican, y entonces una revisión integral de estos estudios controlados puedo decir, si encuentro que en 20 estudios que se parecen en la forma en la que se estructuraron sobre universos diferentes, con muestras diferentes, encuentro una concurrencia de los datos. Y entonces puedo empezar a tratar de hacer cierto tipo de generalizaciones. Pero en efecto, el principal problema que le doy es la forma a nivel experimental de recabar los datos. Dos, porque la forma en la que recaba los datos es uno de los elementos también donde más posibilidades tienes de generar efectos sobre sesgos, en la forma en la que redactas. Yo he visto investigaciones que sin mala intención, en la propia formulación de las preguntas de investigación, generan un sesgo. Entonces, digamos,
no llegan al extremo de algunas encuestas políticas hoy donde te hablan por teléfono a tu casa y te dicen, ¿verdad que usted sabe que la candidata fulana de tal es la que va a salvar a México, en fin? Y declaran eso como encuesta. No hay llegar a ese extremo, pero sí en ocasiones ves investigaciones donde hay un sesgo en la formulación de la investigación cuantitativa, entonces que provoca que vayas a tener una forma. ¿Qué requerimos más? A eso me refiero también con la parte del diálogo, donde tengamos esa capacidad de revisión de la investigación para ayudarnos entre todos a decir, oye, aquí estás presentando un efecto muy puntual que va a determinar un sesgo en la forma en la que te respondan la pregunta, ¿no? Hoy sabemos que, por ejemplo, en la propia investigación mercadológica cuantitativa, si tú no entiendes el contexto y la intencionalidad de la pregunta detrás, vas a encontrar sesgos. Voy a decir un comentario que puede ser un poco brusco, pero ¿qué ha pasado con alguna investigación? Alguna marca quiere sacar un producto y quiere preguntar a las familias, particularmente a las jefas de familia, si les importa mucho la nutrición de su hijo para lanzar un producto determinado. Mandan encuestadores afuera del supermercado y afuera del supermercado se ponen a levantar el dato y le preguntan, oye, ¿a usted le interesa tiene hijos? Sí, ¿de qué rango de edad tal? ¿A usted le interesaría un producto que tenga esta condición, que le ayude a la salud de su hijo? Sí, ¿no? Se van con su dato muy contentos y atrás de ellos sale el hijo de la señora, que es un niño de 8 años y que pesa 75 kilos con una coca 2 litros y una bolsa de chetos, ¿no? O sea, la investigación empírica tiene el sesgo de que la respuesta de la persona no necesariamente refleja lo que piensa la persona, sino lo que cree que es correcto que diga. Entonces, de entrada ahí hay también un tema bien importante que es muy difícil de cuantificar, pero que requiere un ejercicio muy puntual del investigador para entender desde la perspectiva específica la conducta. Y esto, ¿cómo se corrige? Se corrige en ocasiones haciendo un análisis previo específicamente de la conducta real observable antes de meterle la parte cuantitativa, para que trates de eliminar ese tipo de sesgos. Yo digamos, una cosa relacionada, por ejemplo, les digo a algunos estudiantes cuando estamos analizando algún modelo econométrico, lo que les digo es, no vean el modelo econométrico, ya al final no vean el modelo econométrico en sí mismo. Piensen qué representa en términos de conducta. Si yo estoy diciendo que el modelo me generó este tipo de correlación o este tipo de factor, okay, eso quiere decir. Quiere decir que en condiciones de aplicación de veras analítica de lo que estamos tratando de modelar. Pero entonces, efectivamente, sí tienes este tema muy puntual, donde con frecuencia la investigación empírica tiene ese problema que no lo presentas en otras ciencias, porque al final de cuentas estamos hablando de conducta humana y tiene todos estos matices. Perdón, se me olvidó la primera pregunta que me habías hecho porque me centré en esta, disculpa. Es sobre todo la diferencia entre economía y crematística. Yo les me arrastre en curva, porque no tengo claro qué te refieres con crematística. No sé si estoy escuchando bien. Pero mira, me regreso al tema. Otra vez, cuando hablamos digamos, que la definición más generalizada del tema económico se refiere a esta idea de la asignación de recursos escasos para fines diversos, ¿no? A mí me gustan dos definiciones de economía, que una no está en ningún libro, la oí en una conferencia que dio Stiglitz, y Stiglitz decía que la economía es la ciencia de las elecciones. Entonces, si la ves bajo esa premisa, la economía se refiere a cómo eligen las personas, ¿no? Y en eso cae todo, trae cualquier mecanismo de elección que típicamente tiene implícita un fenómeno de conducta. Y el autor de Freakonomics, Levitt, define la economía como la ciencia de los incentivos. Y lo que plantea también es que la economía en ese sentido a lo que se refiere es de qué manera las personas decidimos, siempre basados en incentivos. Y si analizamos cualquier fenómeno de conducta, todos están basados en incentivos. Todas las decisiones de las personas, cualquier arquitectura de decisión está basada en dos premisas fundamentales. La primera, toda decisión implica una construcción abstracta de futuro. Todas las personas cuando decidimos, de manera conceptual estamos decidiendo algo en función de una expectativa de una ocurrencia de un evento futuro. Y dos, cuando estamos decidiendo de manera puntual, siempre implícitos, de manera explícita o implícita, hay un elemento de incentivo. Puede ser pensemos por ejemplo el tema del ahorro, un concepto que desarrolla David Leibson cuando habla
de descuentos hiperbólicos en decisiones intertemporales, ¿no? Que es básicamente la explicación de por qué no ahorra, por qué el ahorro debiera ser antinatural, ¿no? Básicamente. Que es lo que dice Leibson, básicamente es que la recompensa del ahorro está en el futuro y la recompensa del gasto está hoy. Entonces, que la tasa de descuento que la gente económica utiliza para descontar, para calcular el beneficio de esa recompensa en el futuro, es tan elevada que no se presenta y consecuentemente, digamos, genera un efecto como hiperbólico. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos muy puntuales como de experimentación? Y es algo que se ha experimentado bastante. Si tú le preguntas a un conjunto de personas, ¿qué prefieren? ¿1,000 pesos hoy o 1,500 pesos dentro de un año? La mayor parte de la gente te va a decir que quiere 1,000 pesos hoy. Cuando en teoría les estás ofreciendo una tasa de interés del 50% en un año, que racionalmente medida contra una tasa de inflación esperada de menos del 5%, pues le estás ofreciendo 10 veces la tasa de inflación. Entonces, en teoría, racionalmente debería optar por el beneficio futuro de 50%. ¿Por qué no lo hace? Porque la tasa de descuento que utiliza es hiperbólica. Y cuando lo llevas a nivel de experimentación, las personas te buscarían que les dieras por lo menos una tasa del 100% que no se presenta en la realidad. Y eso es uno de los fenómenos que acotan las posibilidades de ahorro, ¿no? Entonces, hay teorías que te plantean fenómenos de esta naturaleza y que lo vuelven, a ver, espérame. Aquí veo quien me está ayudando con la definición, porque ahora sí que no. Ya, mira, yo te diría que si abordas la economía desde la perspectiva de las dos definiciones que estoy dando, estamos analizando aquí el objeto de la toma de decisión, ¿no? En el sentido que lo planteas del beneficio monetario, pues el beneficio monetario en principio, de acuerdo a los principios macroeconómicos, está presente en cualquier decisión humana. O sea, aún así hay elementos tangenciales donde, otra vez, desde una perspectiva estrictamente microeconómica tradicional, por ejemplo, el altruismo no se explica. O sea, ¿por qué una persona estaría dispuesta a desprenderse de algo para dárselo a otra persona sin tener un beneficio específico? A menos que le metas factores conductuales o que tienen que ver con el sentirse mejor, con el tema de una capacidad de autorrealización, en fin, ¿no? Entonces, sí te diría que ahí estamos hablando de temas diferentes porque la economía lo que analiza no analiza el bienestar de las personas. Esa economía esa visión de economía está muy reducida. O sea, la economía lo que analiza es cómo se asignan recursos escasos a fines diversos, ¿no? No implica esto que sea en beneficio de las personas, ¿no? Implica cómo se toman las decisiones, ¿no? Ahí hay un sesgo de decir, y tiene que beneficiar, no. La economía analiza como lo que ocurre en términos de decisiones de las personas, ¿no? Y gracias, Francisco, por la precisión. Bueno, no sé si Luis quiere participar antes de mí, si no, yo me tomo Sí, la libertad de hacer un par de preguntas. Claro. Normalmente suelo hacer preguntas ahí medio teóricas y a veces epistemológicas en cuanto a la construcción de ello, pero por el tipo de charla que hemos tenido y el diálogo que estamos construyendo ahora, me gustaría hacer dos preguntas un poco más de la practicidad de la economía del comportamiento en su visión, que como al inicio lo presentaba, es un poco entre academia y sector empresarial, ¿no? Quisiera saber su perspectiva de si usted ve en el futuro o de ahora en adelante un mercado creciente de demanda de economistas conductuales. O sea, si cree que algún día gente que nos formamos en estos seminarios, si algún día esto llega a permear aún más las aulas y eso, podamos vernos insertos en el mercado laboral privado particularmente. Porque hemos visto ejemplos relacionados con la cuestión de la política pública, del sector gubernamental, pero quisiera saber una perspectiva de la inserción del economista conductual en la realidad mexicana y cómo nos vemos diferenciados de un mercadólogo, por ejemplo, ¿no? Esa es una primera pregunta. Si quiere, avanzamos con esa. Te la contesto Bien. de una vez. La respuesta no es algo del futuro, es algo del presente. El tema es que, desafortunadamente, en muchos casos, y otra vez, es una crítica general a las instituciones educativas, a los estudiantes como que les ponen como caballo de carreta, les ponen un antifaz que les permite ver un objeto de estudio bien chiquito.
Yo cuando doy clases, por eso ocupo estas dos definiciones de economía, la de la ciencia de los incentivos y la ciencia de las elecciones. Si tú piensas que la economía como la ciencia de las elecciones y como la ciencia de los incentivos, entonces el economista puede trabajar donde se le dé la gana. ¿Por qué? Porque lo que vas a analizar es los fenómenos de elección de las personas en cualquier faceta. Hoy te diría que incluso en corporaciones muy grandes, para temas estratégicos mercadológicos, no se contrata mercadólogos, se contrata en muchos casos economistas. ¿Por qué? Porque un economista, y más un economista conductual, tiene esa doble herramental. Tiene el conjunto de herramientas que a nivel analítico, técnico, le permiten desarrollar modelos de pronóstico, por ejemplo, pero al mismo tiempo, si tiene un enfoque conductual, es capaz de comprender las razones y causas o causalidades subyacentes en la conducta de las personas en tanto consumidores. Y en ese sentido, entonces, tiene la capacidad de construir modelos de pronóstico, de estimación de resultados de venta, de formulación, incluso, por ejemplo, en un campo que a veces no se le ve tan cercano, pero es muy importante, el tema de incentivos a la operación de ventas, o sea, estas grandes empresas que tienen fuerzas de ventas, la construcción de los mecanismos de incentivo no es un tema que se base solamente en modelos numéricos. Implica también la comprensión de la conducta subyacente de las fuerzas de ventas, de cómo operan. Entonces, si tú quieres hacer una visión mercadológica sólida, no dice uno de los mercadólogos más importantes, ya se me olvidó el nombre de este cabrón, que la mercadotecnia es muy importante para dejarle en manos de los mercadólogos. Entonces, Philip Kotler, ¿no? Entonces, lo que estás viendo es eso, insisto, yo creo que el economista conductual tiene las herramientas para trabajar en donde se le dé su gana y de manera muy eficiente, mucho más eficiente que muchas carreras, porque tiene esta comprensión de los fenómenos de decisión de las personas, tiene esta comprensión de los fenómenos del entorno que afecta las decisiones de las personas y tiene esa capacidad para modelar esos procesos de forma tal analítica que generen guías de trabajo. Mucho más allá, que no deja de ser muy importante en temas de política pública, que hoy decimos que trabajan, desafortunadamente, hoy no estamos ahí, ustedes no están ahí. Ojalá estuvieran en temas de definición de política pública, porque entonces la política pública sería de otras características y calidad. Muchas gracias por su respuesta. Continúo con mi segunda pregunta para luego dar paso a las preguntas de Luis Enrique y de José. Claro. La segunda cuestión era más también de opinión de una perspectiva actual. Tanto usted como yo, como Luis y algunos de los presentes cumplimos una labor de enseñanza de economía del comportamiento, pero que es una labor marginal porque vemos esta enseñanza como inserta dentro de cursos que están diseñados para enseñar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo doy economía pública, Luis Enrique da ética de los negocios, usted da mercadotecnia. No es nuestra materia central y cumplimos una función de difusión de este tipo de conocimientos. ¿Creo que existe algo que podamos hacer como comunidad aún más allá, no estando supeditados únicamente a la reformulación de un plan de estudios en la facultad? ¿Tiene alguna perspectiva de cómo dar el siguiente paso en estas temáticas para hacerlas más accesibles a los estudiantes? ¿O ya no hay nada que hacer? ¿Tenemos que esperar a las autoridades que se decidan a que tengamos una materia de economía del comportamiento? Lo digo hablando desde la construcción de la comunidad de la Facultad de Economía, que es el nuevo eslogan que se utiliza en nuestra alma mater. Mira, yo te diría que es un tema que yo he platicado mucho, ¿no? Desafortunadamente, como tú comentas, pareciera que seguimos discutiendo la revisión del plan de estudios, que ya no me acuerdo de cuándo es, del 94, me dice. Que, digo, suena rapidito, pero estamos hablando de 30 años, ¿no? O sea, 30 años en historia económica, pues es una eternidad con lo que ha pasado en términos económicos y la evolución de la ciencia económica a nivel mundial. Entonces, yo discuto mucho en la facultad, digo, si ven los últimos 20 premios Nobel, por lo menos la mitad, o si no es que un poco más de la mitad, tiene un componente conductual. Que no lo tengamos, por lo menos, como tú bien dices, como una materia de introducción a la economía conductual, pues me parece francamente deficitario. Pero yo te diría que a lo mejor, y qué bueno que me lo dices, pues a lo mejor nos podemos hacer como el propósito, y me comprometo a trabajar con ustedes, a que vayamos ya
para que, digo, no va a ser en este semestre, pero para decirle a la dirección de la facultad, oye, abramos una materia de introducción a la economía del comportamiento, a la economía conductual, que le dé los elementos sólidos, porque la verdad es que entre el conocimiento que tienen ustedes, lo que yo les puedo agregar, lo demás que hay por todos lados, podemos demostrar con mucha puntualidad que sería algo que agregara muchísimo valor. No digo qué materias quitaría, porque siempre me regañan cuando hablo de las materias que quitaría, pero sí es una materia que claramente agregaría muchísimo más valor a los estudiantes en términos de su formación y de herramientas para la vida profesional y para la capacidad analítica, que muchas otras que hoy tenemos ahí como medio relleno, ¿no? Pero yo me comprometo a trabajar con ustedes en que hagamos una propuesta y que la llevemos pronto a la facultad, para, pues, ahora sí que lo peor que nos pueden decir es que no, ¿no? Pero vamos a proponerla de manera muy seria, como colectivo. Perfecto, creo. Una respuesta muy de generación de compromiso. Me encanta, perfecto. Entonces, muchas gracias, profesor. Ahora doy la palabra a Luis para continuar con la sesión de diálogo. Ok, muchísimas gracias, Francisco, profesor. Ahora voy a romper un poco la regla que tenemos acá porque siempre les dejamos la palabra a los invitados, pero no quiero pasar la oportunidad sin comentarle algunas cosas y también conocer un poco su opinión sobre algunos temas que hemos trabajado acá en el seminario. Primero que nada, pues le reitero mi agradecimiento por participar con nosotros, pues ha sido una charla muy interesante. Eh, Siempre acá, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y creo que usted lo enfatizó muy bien en su charla, la parte de la interdisciplina de la economía del comportamiento y la economía. Y yo le voy a decir algo, yo me he ido especializando, tengo mi doctorado en filosofía de la economía, y sé que entre lo que le comparto, y también me gustaría conocer tu opinión, a veces las preguntas que nos hacemos de esta intersección de la economía del comportamiento dependen de la disciplina de la que vengamos. Me gustó mucho su charla porque usted lo está haciendo un economista que ha avanzado hacia la economía del comportamiento y yo soy alguien de filosofía que avanza hacia la economía. Y aunque claro, hay puntos de intersección, de interés común, a veces las preguntas que nos hacemos pues dependen, le vemos la relevancia dependiendo del área en la que inicialmente nos formamos, ¿no? Así que por eso me gustó mucho su charla porque los ejemplos que usted estaba poniendo, pues sí, claramente es desde la economía hacia la economía del comportamiento y acá en filosofía de la ciencia, pues luego a veces tenemos otro tipo de preguntas y otras prioridades, ¿no? Pero este es un comentario ahora, una pregunta y una cuestión de carácter filosófico que usted tocó, pero que me gustaría si nos puede compartir un poco más. Son tres preguntas, pero igual se las voy diciendo una por una o se las comento juntas y ya usted decide en De qué orden. preferencia una por una, porque mi retención no llega tanto. Luego me hago bolas. Ok, muy bien, profesor, muchas gracias. La primera es que le- le- tiene que ver con esto. Usted señalaba la cuestión de la relación entre la macro y la micro. En filosofía de la economía, por ejemplo, una de las cosas que nos interesa mucho es cómo se lleva a cabo esa microfundamentación. Usted puso algunos ejemplos que me parecieron muy sugerentes sobre cómo esas decisiones individuales aparentemente de orden cotidiano pueden tener implicaciones a nivel macro. Mi pregunta en concreto es, ¿usted cree, por ejemplo, a nivel de teoría económica, que se requiere esa microfundamentación? Porque yo sé que de muchos colegas economistas que dicen, bueno, pues claro, todo lo macro de alguna manera se reduce a explicar fenómenos micro, pero a veces para la teoría y para las explicaciones, pues no es necesario que hagamos ese rastreo, sino que manejamos los datos a nivel agregado y con eso podemos establecer explicaciones. Así que la pregunta sería, ¿usted qué opina con respecto a ese punto? Exactamente el punto que señalas es un tema fundamental. Cuando te vas a nivel, digamos, de los más puristas a nivel macroeconómico, tienen ese planteamiento, diciendo, a ver, nosotros estamos viendo los más agregados, y aunque a riesgo de que me ataquen algunos de mis compañeritos, casi no nos manchen con el lodo de la inmundicia microeconómica de las personas, ¿no? Es por agregación que se produce ese fenómeno. O sea, los fenómenos macroeconómicos es la agregación de los fenómenos que a nivel micro se presentan. Otra vez, volviendo al ejemplo de la política monetaria. Cuando el Banco Central decide subir la tasa como freno a la actividad económica para bajar la inflación, ¿cuál es la señal? A ver, la señal es muy sencilla. La señal es, encarezco el crédito. ¿De qué va a depender que encarezca el crédito? Del costo de oportunidad que tengan los agentes económicos o el individual.
Y cuando decimos, no, es que el mercado, una crítica que tengo algunos, no existe el mercado, existe la suma de personas. O sea, cuando tú hablas del mercado financiero en México y dices, es que el mercado financiero reaccionó. A ver, el mercado financiero, como grande agregado, lo controlan las Afores, ¿no? Las Afores hoy manejan 6 trillones de pesos y por la virtud de la reforma, las Afores van a manejar 15 trillones de pesos en los siguientes 10 años. Es una locura de dinero. Entonces, cuando hablamos de mercado financiero, hablamos en un gran sentido de las Afores. Y cuando hablamos de las Afores, hablamos de los directores de inversiones que toman las decisiones dentro de las Afores. Entonces, no hablamos del mercado, hablamos de personas tomando decisiones. Entonces, en ese sentido, otra vez, hablar de lo macro como si fuera aquí una cosa sacra, alejada de la realidad, no tiene razón. O sea, estoy de acuerdo que una vez que analizas lo macro y analizas los elementos fundamentales de lo macro, no te está regresando permanentemente en un ejercicio interactivo, está revisando lo micro, pero sí reconoces que los elementos micro tienen una injerencia en la conformación de lo macro, eso es absolutamente fundamental. Decía, si el mercado en un momento de la subida de tasas, tienes efectos que te generan distorsión en el comportamiento de los agentes económicos que el individual, pues tú puedes seguir subiendo las tasas y no. ¿Qué ha pasado ahorita? Que la curva de Phillips ya está decretada casi muerta. ¿Por qué? Porque se subieron las tasas para frenar la economía, para frenar el efecto inflacionario, y tienes en Estados Unidos niveles de desempleo que no son acordes con este nivel de tasas, y todo este tiempo que llevan esperando la recesión en Estados Unidos, que pasaron del hard landing al soft landing al no landing, porque no ha habido un efecto recesión, no se explica si, a menos que entiendas que a nivel de conducta económica de las personas, tienes una serie de fenómenos detrás que hacen que esta explicación macro no se esté dando. Y tan hay esta desvinculación que se tomaron decisiones macro asumiendo que en automático se iban a generar cambios a nivel microeconómico que no ocurrieron. Se subieron las tasas en Estados Unidos esperando que hubiera un efecto a nivel micro, que hubiera un comportamiento en el un cambio en el comportamiento del empleo, y no se dio. Tenemos fenómenos en México también específicos donde el Banco de México no ha querido empezar a soltar el acelerador, primero porque tiene el efecto de mucha vinculación con la política monetaria de la Reserva Federal, pero al mismo tiempo porque tiene esta percepción de que no está controlada la inflación. Y entre paréntesis, en ocasiones, cuando hablamos de que el Banco Central está dovish o está hawkish, en realidad estamos hablando que muchos banqueros centrales tienen un pánico absoluto a soltar el freno de la economía, porque lo que está demostrado es que si yo suelto el freno antes de que la inflación esté completamente controlada, el rebote que tiene es mucho más difícil de controlar que la inflación en primer lugar que quise controlar. Y eso es un fenómeno conductual porque altera las percepciones de los consumidores y los formadores de precio, que otra vez no son estos agentes abstractos, son personas en concreto tomando decisiones. Entonces, en ese sentido te diría que se nos olvida otra vez el mecanismo o la unidad básica de análisis económico de esa persona. En agregación va generando los fenómenos a nivel macroeconómico. Cuando hablamos de temas del comportamiento del tipo de cambio, por ejemplo. O sea, hoy en el sector financiero decimos que hay dos clases de tontos, ¿no? Los que pronostican el comportamiento del tipo de cambio y los que les creen a los que lo pronostican. Hoy tienes un fenómeno absolutamente oligofrénico, no tienes ningún elemento puntual para estar haciendo ajustes. Cuando crees que estás entendiéndole, el tipo de cambio se te vuelve a bajar, y ha habido momentos que estamos pensando que toca 16. Tienes fenómenos sumamente arbitrarios o irracionales, o en este fenómeno que les decía, donde comportamientos deterministas agregados generan fenómenos estocásticos, pero es fundamental que a nivel macro entendamos que la fundamentación micro es fundamental, no para que estemos iterando permanentemente, pero sí para que entendamos que no es un tema aislado, no podemos decidir que lo macro se manda solo, porque la realidad ha agarrado cachetadas a la macro más de una vez, demostrándole que no hay una correcta transmisión automática de ciertos fenómenos hacia lo micro. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y una última pregunta, digo, la otra igual y la dejo para dar paso también a las participaciones de los demás. Quiero preguntarle, y también va relacionado a lo que le comentó Francisco, porque es algo que hemos discutido acá. Entender la intersección disciplinar con la economía de comportamiento nos lleva, y yo creo que usted por lo que nos ha compartido y por la situación en la que se encuentra la Facultad de Economía, pues lo ha vivido muy directamente,
pensar, bueno, qué tipo de cambios, y esa es mi pregunta concreta, a partir de su experiencia, ¿qué tipo de cambios, si usted tuviera ahorita la oportunidad de integrar cambios en la currícula de la carrera, ¿qué tipo de cambios usted sugeriría para que se pueda llevar a cabo esta integración? No sé si lo ha considerado a nivel metodológico, a nivel teórico y tal vez a nivel experimental. ¿Qué cosas le parecería a usted que llevarían a cabo esa verdadera integración interdisciplinar de la economía con la economía del comportamiento y en general con otras ciencias sociales? Híjole, bueno, me va a costar algunas repudios, pero bueno, uno, eh, llevamos demasiadas economías políticas. ¿No? O sea, no, a estas alturas, si consideras que ¿cuántas llevan? Cinco economías políticas, es prácticamente un semestre dedicado a economía política, y en la mayoría de los casos, otra vez, no generalizo, pero a una visión muy antigua de la economía política. Si tú ves cualquier universidad europea, no llevan tantas economías políticas, las llevan más bien en la especialización, y las que llevan no las llevan como las llevamos acá, ¿no? O sea, yo he discutido, si quieren ver temas de economía marxista, hay cualquier cantidad de autores contemporáneos que ven aproximaciones marxistas mucho más relevantes para temas de formación académica que la forma en la que en muchos, o tal vez no generalizo, pero en un importante número de casos, se aproxima de una manera. Muchísimas gracias. Entonces, creo que eso de entrada te abre espacio. O sea, si le quitamos 3, pues ya tienes 3 materias más para meter. Creo que el tema de la parte experimental es bien importante. No, tenemos esta como parte como muy conceptual, muy académica, pero muy poco experimental. Entonces, creo que introducir temas en la parte experimental, de aproximaciones empíricas al estudio, me parece muy importante. No solo en la parte académica, sino porque les dan a ustedes más herramientas para insertarse al mercado laboral, ¿no? Yo tengo esta firme convicción de que la universidad tiene, ante todo, su primera obligación es darle a los estudiantes las herramientas, las habilidades, el desarrollo de conocimientos que les permitan salir a intentar el mercado laboral, el que quieran, si quieren que sea académico, si quieren, pero las herramientas. Porque cuando subordinamos eso a otra serie de elementos que no son necesariamente de formación, que se vale, ¿eh? O sea, yo he discutido, qué bueno que la universidad o la facultad tenga una visión de formar el compromiso social, pero si les damos un friego de compromiso social y no les damos herramientas para enfrentar el mercado laboral, herramientas técnicas, teóricas, analíticas, para enfrentarse al mercado laboral académico, privado, público, el que sea, pues estamos incumpliendo absolutamente el compromiso fundamental que debe tener un centro de educación para con sus estudiantes. Entonces, creo que esos dos elementos, y sí creo que un poco hoy deberíamos de incluir como parte obligatoria del plan de estudios la utilización de modelos que hoy están en el mercado laboral. O sea, hoy deberíamos tener carreras dedicadas a temas de programación, a temas orientados absolutamente a la ciencia de datos, ¿no? Incluso a la parte de vinculación con temas de aproximación a temas de inteligencia artificial, que son herramientas. Otra vez, es como enseñarle a una persona, decirle, te voy a enseñar a usar estas herramientas. ¿Para qué? Para lo que tú vayas a desarrollar personalmente te van a servir, ¿no? Hoy pensar que puedes ser un profesional de cualquier carrera que no le des elementos de formación en programación, lo vas a dejar cojo en el mercado laboral, y más en la evolución futura que se espera que tenga el mercado laboral y la evolución de la ciencia y del trabajo a nivel global, ¿no? No, excelente, muchísimas gracias, maestro. Y bueno, nada más antes de que terminemos, queremos tomar en serio esta oportunidad para tener contacto con usted, igual para poder impulsar estos cambios en la facultad y pues tomarle la palabra de la cortesía que nos ha hecho previamente. Mira, les estoy pegando aquí, digo, ahí está mi cuenta de Twitter, la teníamos aquí, pero ahí les pegué en el chat. Ok. Estoy en Twitter como @Martínez Solares, si quieren ahí como medio de contacto, que es el que más uso, o en Instagram nada más subo mis fotos, que me gusta fotografiar, pero en Instagram estoy como @rmarzo, @rmarzo, pero en Twitter podemos, digo, además del contacto ya tengo con ustedes, con todo gusto podemos empezar a formar ahí un grupo con un interés genuino en mejorar la formación de los estudiantes, pues apoyamos en la formación de este tema. Insisto, mi argumento siempre simplista es, digo, a ver, si tuve los últimos premios Nobel, son conductualistas la mayoría, ¿no? O sea, o tienen una aproximación conductual, muchos de ellos,
pues entonces estamos teniendo cojo la formación de los estudiantes, ¿no? No, perfecto, perfecto. Ya tomamos nota. Muchísimas gracias, maestro. Francisco, te dejo la palabra nuevamente. Sí, me suscribo a la formación de este grupo de interés en el cambio de la facultad y procedo a darle la palabra a José, que tiene su mano levantada también. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues antes que nada, muchísimas gracias por su ponencia, bastante pertinente, bueno, pues, pertinente, además ando divagando. Qué buena exposición, bueno, qué buena presentación para cerrar con broche de oro este ciclo de ponencias. Y tocó muchos puntos precisamente que a mí me hacen ruido precisamente yo estudié economía y estoy terminando de estudiar psicología. Ujú. Entonces, precisamente sí, concurro en usted en cuando menciona la parte experimental y fue algo que incluso mencionamos o bueno, se comentó en la presentación que hubo con el doctor Hortal de pues cómo básicamente le duele la pertinencia, ¿no? A la parte experimental, porque no puedes aplicar una intervención aquí en la Ciudad de México, hacerlo en Chiapas o hacerlo en Monterrey, porque las condiciones, pues simple y sencillamente no son las mismas y no nada más se refiere a la cuestión socioeconómica, ¿no? O sea, Ujú. vámonos ya incluso a un aspecto ambiental, geográfico, incluso puede haber diferencia de valores en eso mismo. Y ahorita que menciono, hizo un ejemplo bien interesante relacionado con la educación financiera, que es algo que yo estoy, pues, explorando, por así decirlo. Me estoy formando un poquito en ello, que es cuando menciona lo de las tasas. eh, cuando, ¿cómo sabría una persona precisamente que no tiene conocimiento así en lo absoluto, pues que es una tasa, una tasa de interés, de retorno, como uno le quiera llamar, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta, ¿cómo podría precisamente desde su conocimiento y desde su experiencia, cómo podría precisamente la economía conductual evitar o de qué instrumentos se podría apoyar para evitar precisamente esta parcialidad o este bias, ¿no? Como comúnmente se le conoce. Muchas gracias. Mira, te comento, ahorita que estabas hablando, me acordé de una experiencia que tuve. Hace mucho tiempo me pidieron que lo hice como 3 veces, diera pláticas de introducción a temas financieros en un conjunto de escuelas. Y tuve una afortunada equivocación. Yo pensé que me estaban pidiendo que hablara con los papás, y a la hora que llegué a la conversación, era un auditorio donde tenía yo como cerca de 100 niños de primero y segundo de primaria. Entonces, realmente en ese momento hicimos muchos ajustes, mandé a comprar unas cosas y afortunadamente ya había llegado muy temprano y pudimos cambiar un poco la lógica. Uno, la corté, porque pues, con niños de esa edad su espacio de atención es muy reducido. Y dos, me acordé de algunas cosas que había visto, porque hace mucho tiempo participé en conjunción con la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, trajo un grupo de especialistas en temas de educación financiera, entre ellos a una organización de Países Bajos que se llama Flatun, que se dedica a temas de educación financiera a niños muy pequeños, particularmente de economías emergentes. Entonces, dije, a ver, ¿qué les puedo explicar a esa edad que entiendan ciertos conceptos? Y uno de los temas que les expliqué fue el rendimiento. Entonces, así lo que hice. Cuando empezó, les quería explicar yo el tema del riesgo y el tema del rendimiento. Entonces, cuando empezó la reunión, me iba un grupo de personas que me acompañaban de la empresa. Entonces, acá mandé a comprar unas bolsitas de Milky Ways. Entonces, cuando empezó la plática, pasaron y les dije, a ver, les vamos a dar a cada uno de ustedes un chocolate, ¿no? No se lo coman. Que cuando termine la plática, si no se lo comieron, es probable que les dé otro, ¿no? Entonces, eh, pasaron y se los dieron. Y ya empecé el desarrollo de la plática y un poco en el concepto les explicaba, a ver, cuando ustedes tienen un recurso y no lo van a ocupar y alguien más, ya luego les tendré a explicar, pero esa espera, por distintas razones, esa espera de no usarlo, en este caso no comérselo, genera un premio, ¿no? En este caso el premio puede ser otro chocolate. Pero ¿qué hay en medio? Imagínense que ahorita alguien me manda a llamar y me voy, ¿no? Entonces me voy y ya no les dejé el otro chocolate. Entonces hay el riesgo de que no les dé el otro chocolate. O que llegue su director y me diga,
¿por qué fregado le estás dando chocolate a los niños? Los vas a volver diabéticos, no les des chocolate. Entonces, yo digo que les va a dar un chocolate, pero hay un riesgo de que no. Entonces, o hay el riesgo de que ustedes se coman chocolate y no les va a tocar chocolate, ¿no? Entonces, con esa explicación que ahorita estoy súper simplificando, en el largo del camino al final, pues ya les dije, a ver, pues ahora sí cada quien levante su mano y encima su chocolate, y el que no se lo comió van a pasar a darle otro, ¿no? Fue muy chistoso porque al final de cuentas hubo casos muy curiosos. Hubo un niño, estoy hablando de niños de primero y segundo de primaria, uno que lo desenvolvió con mucho cuidado y no sé cómo lo hizo, que se comió el chocolate por abajo. O sea, tú lo veías por arriba y estaba entero y lo carcomió por abajo para decir que estaba entero, ¿no? Pero fuera de ese tema anecdótico, ahí un poco empecé a retomarles y decirles, bueno, entienden entonces, esto que vimos ahorita es el rendimiento, ese es el premio, y cuando sus papás llevan dinero al banco y lo guardan, el premio por no guardarlo es que les den un porcentaje de ese dinero. Entonces, la verdad es que cuando lo fui expresando así, me di cuenta que a veces tendemos en parte por un ejercicio medio de autopresunción, de pensar que los temas que analizamos son extraordinariamente complejos. Sí lo son, pero se pueden reducir a temas mucho más explicables. El tema es que no hemos hecho el esfuerzo. Y un tema de política pública pendiente es el tema de educación financiera, que entre paréntesis, está muy demostrado que no es educación financiera como tal, sino lo convertimos en práctica financiera. Yo en aquel congreso que tengo discutía con la gente que asistente, que me decía que hay que dar información, decía, a ver, yo a ustedes les puedo dar 300 videos y libros de natación y no con eso los vuelvo Michael Phelps. O sea, ¿qué tengo que hacer? Aventarlos a la alberca. O sea, tiene que haber esta dinámica de ejecución práctica de las actividades, y en materia financiera es un tema que está muy estudiado. Entonces, lo que te quiero decir en relación con este tema es que hay temas muy importantes de política pública, de educación financiera, que desde el sector privado al sector público no solo se deberían revisar, es imperioso que se ataquen, porque si no generamos muchas debilidades en temas de comportamiento futuro, de debilidad financiera, de precariedad financiera, de fragilidad ante condiciones de adversidad, ¿no? De esos fenómenos, digamos, de vulnerabilidad en condiciones de incertidumbre. Entonces, la parte de educación financiera se vuelve un tema importante, pero te diría que en el agregado de lo que comentabas, sí debemos entender que, decía este físico Richard Feynman, que la única manera de saber lo que sabes de algo es explicándolo. Y yo le agregaría, si no somos capaces de explicar los temas fundamentales de manera simple en lo conceptual para que se entiendan en ese nivel cuando es de impacto social, pues todos no lo estamos haciendo bien, y ese es un tema que tenemos mucho por avanzar. Muy bien, tenemos una última pregunta en esta sesión de Antonio Salazar. Entonces, Antonio, ¿tienes tu micrófono? Sí, muchas gracias. Antes que nada, gran cátedra, como siempre, escucharlo, un placer realmente digerir las ideas con usted, profesor Raúl. Quería preguntarle dos cosas. La primera es justo estas estrategias para hacer que la economía conductual tenga como mayor peso dentro de lineamiento intelectual, digamos, de los estudiantes de economía o de matemáticas o de física, en particular porque ahorita que usted estaba diciendo ciertas cosas, de cierta manera la economía conductual es como la probabilidad determinada, o la determinación de probabilidad, como una parte azarosa, pero también algo que es determinista porque se sabe cómo va a terminar, digamos. Entonces yo siento que ahí es como una especie o sea, como si fuera otro intento de crear una teoría general del comportamiento humano o bien de las especies, porque partiendo de la teoría de juegos, en donde existen ciertas interacciones como el egoísmo, el interés individual, la irracionalidad, y justo ahí empieza como la teoría de las decisiones, ¿no? Pero en este tema que usted, pues como que, o sea, mi punto es, creo que como usted presenta la economía conductual es un intento de generalizar todos estos intentos de entender el comportamiento humano, ¿no? Digo, pero, o sea, mi punto es, de la primera pregunta, es eh, si es tan evidente que, digamos, esto es como las raíces, ¿no? Y porque es una verdad, digamos, teórica y que puede ayudar muy bien a comprender, ¿no? Ya sea
a los niños para entender bien las finanzas o a los estudiantes para entender bien las correlaciones e interpretaciones estadísticas y estocásticas. En los dos casos sirve demasiado. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo le hacemos para popularizar más algo que ya es evidente? Creo que la biología evolutiva, la psicología, las matemáticas, la neurología, apoyan todo lo, digamos, lo que usted dice, ¿no? Creo que eso es algo que disfruto mucho de sus clases, que es como si encontrara unas nuevas matemáticas o una nueva física, algo, pero partiendo de las ciencias sociales. Entonces creo que eso es muy interesante y mi primera pregunta va con cómo le hacemos para popularizar esta rama tan interesante y creo que muy nueva en este mundo donde justo, ¿no? Apenas estamos como entendiendo ciertas disciplinas como estas, creo que sería muy importante saber para mí eso. Y la segunda pregunta, bueno, si quiere, le hago primero esa. ¿Cómo le haríamos para popularizar esto? ¿Qué estrategias podemos tomar para, digamos, para que más personas puedan meter su cuchara también en este tema interesante? Ya te contesto esta. Yo creo que tenemos una enorme ventaja. La aproximación conductual, todos los elementos de ciencia del comportamiento, a lo mejor ahí sí tengo un sesgo, pero son mucho más divertidos, la verdad. O sea, entender y desmenuzar la conducta y la forma en la que se expresa y la forma en la que, en la que está siendo influenciada por ciertos factores, por ciertas percepciones, por ciertos elementos. O sea, esa labor como de detective, de encontrar esos elementos y tratar de entender la forma en la que se correlacionan, es muy entretenida. Entonces yo creo que me acordé ahorita que precisamente el libro of Economics, a Stephen Levitt, decían que era el Indiana Jones de la economía, porque estudiaba cosas extrañísimas, estudiaba si el narcotráfico era una actividad tan lucrativa, decía, ¿por qué los narcotraficantes en Estados Unidos viven con sus mamás? O estudiaba, decía, si de veras el sumo es un deporte tan honorable, hay o no trampas, y demostró que había trampas o sea, probabilísticamente había trampas que tenían que ver con el tema de cómo se relacionaban los luchadores de sumo, o el tema muy controvertido sobre cuáles fueron las causas para la disminución acelerada de la delincuencia en Estados Unidos, que cuando su hipótesis la mostró vinculada con la aprobación en su momento de la reglamentación de Roe vs. Wade, de la legalización de la interrupción del matrimonio, bueno, se le fue encima el establishment académico y dijo, pues yo nada más quiero hablar de este fenómeno. Entonces, la aproximación conductual es muy entretenida. Entonces, eso por un lado, es menos árida que otras áreas de la aproximación económica. Pero dos, creo que en la medida que seamos capaces de demostrar la utilidad de la herramienta, en ese momento irá alcanzando mucho más popularidad en los foros de discusión académica y en la vida, la necesidad de dársela como herramienta de análisis y de formación futura profesional para los estudiantes de economía y de otras carreras en México y a nivel mundial, ¿no? Perfecto. Y mi segunda pregunta, ya la final, es, digamos, el futuro en función con la economía conductual. Por esto que usted, recuerdo mucho que en el 2019 nos decía mucho a nosotros en las clases que nos pusiéramos muy, o sea, como actualizados en la programación, ¿no? Y, o sea, en ese tiempo, digo, yo era estudiante de matemáticas también, pero no lo veía tan puntual como usted lo estaba viendo, y creo que eso es otra parte de la economía conductual. Te da una visión aguda de cómo se comporta la dinámica del mercado futura, o por lo menos una proyección un poco exacta, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta va con respecto a que en 5 años 300 billones de trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, y que estamos en un mundo inmerso de datos, ¿no? El 90% de los datos mundiales se hicieron en los últimos 2 años, y en este 2025 habrá 163 zettabytes, que es el equivalente a ver 500 millones de veces el catálogo de Netflix. O sea, cada 2 años está incrementando los datos, y por lo que veo la economía conductual es, o sea, su columna vertebral son los datos. Entonces, mi cuestión acá es, por una parte, la gente que se prepara en términos, digamos, de desmenuzar la conducta, tiene una ventaja evidente, pero ¿qué pasará con la gente, digamos, que no acate tanto esto? Entonces, más que en esta pregunta va más bien a cómo es o cómo ve usted el futuro de la economía conductual cuando ya se fusione de cierta manera, ¿no? El análisis predictivo ya sea... Bueno, primero déjame hacerte una precisión en relación con lo que comentabas ahorita de la desaparición de los empleos.
Yo hay un autor que me gusta mucho mencionar, porque era además un gran economista, era como muy poético en sus operaciones, que es Schumpeter. Y Schumpeter tenía esta frase, decía que el capitalismo se reproduce con el vendaval perenne de la destrucción creativa, ¿no? Entonces, lo que plantea es que al final de cuentas, la evolución económica de las sociedades, si queremos hablar del capitalismo, de la que sea, se produce por esta permanente proceso de destrucción, donde la generación de nuevos conceptos, nuevas identidades, nuevas tecnologías, nuevas visiones, va destruyendo lo anterior, pero va generando cosas nuevas. Entonces, yo a quien hoy me dice, no, es que la ciencia va a destruir los empleos, es exactamente lo mismo que se pensó en la primera revolución industrial, o que se pensó en la segunda revolución industrial, o que se pensó cuando aparecieron las primeras computadoras. Van a desaparecer ciertos empleos, pero se van a formar nuevos. Entonces, ¿cuál es el principal reto que a nivel social tenemos? Es asegurar que existan condiciones para que esos empleos que desaparezcan, las personas que de manera brusca sufran ese proceso de transición, les demos herramientas para que puedan insertarse en las nuevas dinámicas económicas y productivas que se van a ir generando en el país. Hoy hay fenómenos mucho más complejos. Cuando hablamos de nearshoring, por ejemplo, esta enorme movilización de recursos que se van a dar hacia México en general a nivel mundial, no es porque salgan de China, es un pedacito el que sale de las inversiones de China y es transformación de otras inversiones. No es, hay gente que lo ve como si fuera la maquila de los 70s, no, es otra cosa, es instalación de nuevas empresas con nueva dinámica de requerimiento de mercado laboral. Yo he platicado con empresas de las que se van a instalar y te dicen, no tengo personas a quien contratar, porque no necesito, no es la época que yo quería alguien que le enseñaba yo a soldar un transistor para una televisión, es una dinámica diferente. Pero te diría entonces en ese sentido que sí es un reto, también desde la aproximación académica conductual, entender cuál será la fenomenología asociada a estos cambios en la dinámica del empleo y estos impactos que a nivel social y económico va a producir este proceso de transformación acelerada. Entonces, también ahí hay una oportunidad importante de análisis y también una responsabilidad importante de contribuir a generar visiones o mecanismos de análisis que ayudan a mejorar que este proceso de transición tenga un impacto menos negativo y al contrario genere un mayor valor social en nuestro país. Excelente. Muchísimas gracias, profesor. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los asistentes. Parece ser que hemos cubierto todas las preguntas que estaban aquí con las manos alzadas y creo que en el chat no se nos pasó ninguna. Así que pues le reitero el agradecimiento, profesor Raúl, por estar aquí con nosotros, por animarse a participar en este seminario, por hacernos la invitación a colaborar de manera más estrecha por el bienestar de la facultad y por la difusión de estas temáticas que coincido. Yo terminé por acercarme porque me parecían muy entretenidas, ¿no? O sea, más allá de la parte académica y del pensamiento de investigación, lo leo actualmente porque me parece entretenido. Entonces creo que sí, en esa parte tenemos una ventaja de podernos acercar a personas jóvenes para que en el futuro seamos más y más los interesados en estas temáticas. Entonces, para cerrar la sesión y el semestre de actividades, le pasaré también la palabra a Luis por si tiene algo que comentar y poder despedirnos eh, para vernos ya hasta el siguiente semestre y esperando que en algún semestre posterior vuelva a acompañarnos por acá en el seminario. Yo encantado, muchísimas gracias. Y, bueno, rapidísimo, nuevamente muchísimas gracias, maestro, un gusto en conocerlo y excelente saber que hay un colega también en la facultad que tiene los mismos intereses académicos y de investigación que nosotros en estos temas. Así que bueno, pues estaremos en comunicación con usted, le agradecemos el tiempo, la presentación, esperamos que también haya disfrutado la discusión y el debate que se pudo armar en esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque ustedes no lo verán, pero a mí me enriquece mucho más lo que ustedes me aportan a mí, lo que me aportan mis alumnos, y para mí es un privilegio poder ser profesor y poder compartir con ustedes en este foro de discusión. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Nos estamos comunicando. Que pase una excelente tarde. Y bueno, a todos los que están, a todos y todas los que están conectados, también les agradecemos mucho su participación, su asistencia. Esperamos que el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de este semestre haya cumplido sus expectativas y sobre todo que también nos puedan acompañar para el siguiente. Justo pensando en eso y considerando que tenemos esta sesión de cierre,
vamos a compartirles una pequeña, pues un cuestionario para conocer sus intereses, preguntarles un poquito qué les gustaría que trabajáramos el siguiente semestre, cambiar cosas de la dinámica, etcétera. Y pues les agradeceríamos muchísimo que nos pudieran compartir su opinión llenando el formato para que nosotros lo tomemos en cuenta en este periodo vacacional que ya se aproxima y podamos hacer una preparación de los temas, de los invitados, de las invitadas, acorde a lo que a ustedes también les gusta, ¿sí? Pero bueno, pues de nuestra parte sería todo. Les deseamos que pasen una excelente fin de semana y pues estaremos comunicándonos con ustedes un poco antes del inicio del siguiente semestre. Francisco, no sé si quieras agregar algo. En el chat pueden ver ya el formulario de Google Forms por si nos quieren hacer llegar sus intereses para ver si de alguna manera podemos introducir alguna charla el siguiente semestre que pueda resultar atractiva para todos en función de lo que nos expresen. Y comentarles que pues tan pronto como sea posible les haremos llegar sus constancias a los asistentes y también aquí al profesor por su presentación. Le haremos llegar una constancia emitida por la Facultad de Economía. Estarán divididas por constancias para ponentes y para asistentes, a aquellos que hayan cumplido con las asistencias requeridas, ¿vale? Entonces, espero que a todos los podamos ver en el siguiente semestre, que tengamos sesiones tan productivas como fue esta. Muchas gracias a todos.